nombres. La señora María Delia Huisel es ya una asidua participante y conferencista del Centro de Estudios Manuel Belgrano. Hoy se complace en presentarla nuevamente. La presentamos aunque sea brevemente. Graduada en la Universidad Nacional de La Plata, donde dio clases de latín durante 40 años, ha sido también profesora de latín en el Seminario Mayor San José de esta ciudad. María Delia tiene más de 100 publicaciones específicas de cultura clásica y siempre ha procurado unir la cultura greco-latina y la cristiana, algo que no se estila en la actualidad. La clase de hoy es un ejemplo práctico. La escuchamos. Bueno. Muchas gracias por las palabras de acogida, y ya no las necesitan porque más o menos yo no sé, ya he perdido la cuenta de los años en que estamos hablando acá en el centro. La vejez sirve para algo. Bueno, el tema de hoy, un enigma a resolver, lo vamos a resolver acá. En realidad está resuelto, pero está sumamente discutido y tiene su mecha que hay que desentrañar para que no explote, ¿no? Bueno, de lo que vamos a hablar va a ser de una inscripción que se encuentra en muchos lugares de Europa, que ha sido encontrada tal vez antes de lo que nosotros vamos a hablar de Pompeya. Pero el hallazgo en Pompeya le da otra significación especial. Se trata de un cuadrado con 5 palabras que se pueden leer al revés y al derecho, de arriba para abajo y de abajo para arriba, y es muy poco usual encontrar una cosa que tenga ese tipo de lectura. Eso se llama palíndromo. Ustedes también no han oído hablar mucho de esto, pero el dromo lo conocen, lo tienen en el hipódromo, el autódromo, el ciclódromo. El ciclódromo es una pista, es un camino, un lugar para recorrer. ¿Cómo? No. Y palis es de nuevo, es un adverbio griego que quiere decir de nuevo, otra vez. Es decir, algo que hay que leerlo otra vez y al revés y al derecho. Bueno, el asunto, ustedes tienen palabras en castellano muchísimas de ese tipo. Primero, por ejemplo, ana, ala, allá, los leen al derecho y al revés. Hay algunas más largas, por ejemplo, Menem. Lean Menem, se lee igual. Neuquén. Oruro. Otras ya se ponen un poquito más largas, por ejemplo, ananá. Reconocer, aérea, arañará, erigiré. Si ustedes las escriben, y van a ver que las leen de arriba abajo, digo, del revés al derecho, y las leen igual. El asunto se complica un poco más cuando se encuentran frases así, y hay gente que se ha especializado en buscar, en escribir frases que se lean al revés y al derecho de la misma forma, es decir, frases palindrómicas. Y por ejemplo, hubo un juez que era escritor acá en la Argentina, que era juez en Río Cuarto, abogado, pero tenía el hobby de los palíndromos y juntó como 26.000, algunos totalmente disparatados, porque con el asunto de que se lea algo largo al revés y al derecho,
se pueden decir disparates, pero vamos a nombrar 2 o 3 que son clásicos y que no, o algunos son medio graciosos, pero que son más o menos potables. Uno famoso es: dábale arroz a la zorra el abad. Si ustedes lo escriben, dábale arroz a la zorra el abad, lo leen igual al derecho y al revés. Otro dice: no lo cases a Colón. Bueno, parece que era casado y tenía un hijo, ¿no? Bueno, no lo cases a Colón es uno de estos inventados. Oirás orar a Rosario. Se lee igual, al revés y al derecho. A ver. ¿Acaso hubo búhos acá? ¿Somos o no somos? Yo de lo mínimo le doy. Y él alababa la ley. Es decir, lo pueden leer. Bueno, no viene al caso, ya no viene por qué vamos a nombrar más. Pero hay gente que le ha dado por hacer eso, como les digo, este juez de Río Cuarto, que además se decía hombre de 3 siglos, porque nació en 1898 y murió en el 2003 o 2004, así que él y estuvo lúcido hasta el final, así que se complacía en decir que era de 3 siglos. Otro que metió unos palíndromos inventados por él en alguna de sus cuentos o novelas, de sus relatos, fue Julio Cortázar, que le gustaba hacer eso, para poner uno más o menos conocido. Después hay palíndromos numéricos que son más fáciles de hacer. E incluso hay musicales. Hay un rondó de Guillaume de Maillot, músico creo que es renacentista francés, que empiezan y terminan las notas del mismo modo. Se puede tocar al revés y al derecho, ¿no? O al derecho y al revés. Bueno, este palíndromo del que vamos a hablar, como les digo, se ha encontrado en Europa, en Asia y en África. Ahora sí, si querés ponerle el... Pero el que tiene interés para nosotros es el encontrado bajo la lava del Vesubio, en Pompeya, porque ocurre que los otros que se han encontrado en Europa son grabados en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo VI, hasta el siglo XV hay uno en Austria, y entonces todos creían que era de posterior elaboración, pero ese mismo cuadrado, ese mismo palíndromo, que se lee, ya van a ver al derecho y al revés, se ha encontrado en Pompeya, y entonces esto de cuadrado mágico es el adjetivo es erróneo. Yo le diría, pondría cuadrado sorpresa, pero de mágico no tiene nada. Lo que pasa es que es de difícil resolución. Bueno, ustedes saben que el Vesubio ha explotado varias veces y que la una de las erupciones más célebres es la del año 79 después de Cristo, que sepultó 4 ciudades. Pompeya era la más conocida, la más grande, la más importante, pero había otras 2 o 3 más que eran las siguientes. Herculano, que estaba cerquita de Pompeya, Estavia y Oplontis. Bueno, a ver si... Sí. Volvió atrás. Esta. ¿Ven? Para ubicarnos,
La explosión se dio en esta área. Esto es el Golfo de Nápoles, que más de uno de ustedes conocerá. Miren dónde está Neápolis, dónde está el Vesubio, que está atrás de Nápoles, pero Nápoles está un poquito al norte. Y acá están Herculano, Oplontis, Estavia y Pompeya. La erupción afectó esta parte. Creo que hay otra que se nota más. Seguí. Sí, acá está más claro. Es decir, hasta dónde llegó el alcance de la erupción. Bien. Y hay otra cosa. La erupción salió para el sur por dos motivos. Uno, porque además del cráter principal se abrió otro cráter lateral para el lado sur. Y porque el viento del mar venía de este lado, de norte a sur. Así que la ceniza, todo fue para este lado. Digamos, la lava podía correr por la montaña, pero la ceniza, el polvo, los gases, todos corrían para el sur. Y bueno, espérate un poquito, después volví atrás. Acá no había erupción, pero acá estaba anclada la flota del Tirreno, que Augusto tenía allí, y estaba al mando de la flota nada menos que Plinio el Viejo, el autor de la Historia Natural, que era funcionario del imperio y que esto ocurre bajo el emperador Tito. Acuérdense que Tito es el mismo de la caída de Jerusalén. La flota estaba acá en Miceno y en esta zona. Y Plinio el Viejo tenía allí una quinta, una residencia de verano, junto con su hermana y con su sobrino, que era el Plinio el Joven, que es el escritor de cartas. Plinio el Joven es el que va a contar en dos cartas que le escribe al historiador Tácito la muerte del tío. Porque el tío, ¿qué hizo? Puso toda la flota en dirección sur hasta acá para recoger a toda la gente de la erupción que pudo. Y salvó muchísima gente y la llevó acá, e incluso muchos los alojó en su casa. Pero él, con 3 o 4 esclavos, era un tipo, tenía curiosidad científica muy grande. No sabía, la explosión del Vesubio fue una cosa sorpresiva. No fue una cosa anunciada así, para que la gente se fuera yendo. No, los tomó de sorpresa. Y el Vesubio, la zona es zona sísmica. Había siempre temblores, pero la erupción del Vesubio no se conocía. Y las laderas del Vesubio estaban todas verdes, sembradas de vides. Y tanto es así que hay todos los escritores de la época y los que siguen después, que recuerdan la erupción del Vesubio. Por ejemplo, está el poeta Estacio, que Dante lo pone a la entrada del Purgatorio, en la Divina Comedia. Estaba el poeta Marcial, que era español y sumamente irónico, y entonces recuerdan la erupción. Por ejemplo, y después hay un escritor griego, Dion Casio, historiador, que dice que la noche se hizo día y el día se hizo noche con la erupción, porque duró bastante, y que el Vesubio era un gran incensario. Y Marcial, que no era muy creyente, que digamos, tomó eso como una cuestión providencial del cielo y dijo lo siguiente: los dioses querrían no haber permitido esto, pero lo permitieron. Es decir, una observación bastante profunda, ¿no?, de un poeta que no estaba acostumbrado a decir ese tipo de cosas. Bueno, y hay muchos otros escritores. Pero Plinio el Joven, el sobrino, recuerda que el tío, Plinio el Viejo, después de salvar toda la gente que pudo, por curiosidad científica o medio suicida,
quiso subir a las estribaciones del Vesubio a ver qué pasaba, porque al Vesubio subían todos. Incluso hoy día hay una carretera que bordea el cráter, así que no sé si alguno de los que ha estado en Italia la ha hecho. ¿Usted, padre? No llegó hasta el cráter. Bueno, creo que no es muy conveniente. Y estaba todo sembrado de viñas, de frutales, era una cosa hermosa porque no es muy alto el Vesubio. Son 2 cerros, acá hay otro. Es decir, uno lo ve así, ¿no? A los 2 cerros desde lejos. Y tienen más o menos, el Vesubio tiene unos 1300 metros, así que no es una cosa tan alta, ¿no? Los que viven incluso en la Sierra de Córdoba o en Mendoza pueden tener experiencia de una altura así como esa, 1300 metros. Y bueno, la erupción fue muy sorpresiva y parece ser que la gente murió ahogada por los gases. El Plinio el Viejo empezó a subir y la ceniza lo cubría y las explosiones, y entonces los esclavos les dijo, no, vuélvanse ustedes, yo me quedo solo. Bueno, y se murió ahogado por los gases y la ceniza. Y eso lo cuenta el sobrino en 2 cartas que le hace al historiador Tácito, que son dignas de ser leídas, ¿no? Porque contienen una descripción muy buena de la erupción. Bueno, el asunto fue muy súbita y cubrió de cenizas. Los gases que explotaban a 400 grados, entonces la gente prácticamente medio se derritió con los gases de la explosión, y la ceniza que salía y las piedras que se disolvían por la temperatura, eso fue lo que los cubrió. Y entonces nosotros no tenemos, cuando se excavó Pompeya, empezaron a encontrar cosas así, van a ver que no hay esqueletos. Bueno, espérate un poquito, volví a esa. Este es el cono secundario, ya se había abierto más de una vez cono secundario, pero este que daba al sur es el que quemó, fue el que más quemó Pompeya y las 3 poblaciones esas. Sí. Bueno, esta es una maqueta de Pompeya reconstruida, pero la fotografía del Vesubio es auténtica. Esta es la erupción de 1944, que también fue bastante sorpresiva y también tiene su más y su menos, porque los norteamericanos habían desembarcado en Anzio, 50 kilómetros al sur de Roma, a fines del 43. La explosión esta es del 22 o 23 de marzo del 44. Y los norteamericanos habían instalado una base en Salerno, cerca de Pompeya, y la erupción les quemó 88 aviones, cosa que no se recuerda mucho, ¿no? Pero había que pensarlo si eso tenía alguna cuestión, era providencial o no. Sigamos. Ha habido muchas explosiones entre la del 79 y la de esta del 44, esa es la última. Hasta ahora, después del 44, no ha habido otra. Lo que sí es zona sísmica, hay muchos temblores. Bueno, fíjense, estos no son esqueletos, están cubiertos los cuerpos con esa ceniza que se ha petrificado y quedaron así, murieron enterrados en la ceniza. Sí, hay otros más. Hasta los perros, miren, los animales. Sigamos. Hasta la dentadura. Bueno, ahora estamos en lo que nos importa a nosotros. Esto está limpiado. ¿Cómo está otro? Que es dónde vamos a trabajar. Y vamos a volver un poquito a ver si se acuerdan quién descubrió Pompeya, las excavaciones. Nada menos que el mérito lo tienen
ingenieros militares españoles. El rey de Nápoles en ese entonces era un Borbón, rey de Nápoles y las dos Sicilias, Carlos VII para el lugar, pero después fue el Carlos III de España, que acá liquidó los jesuitas y otras cosas más. Bueno, pero tenía un cuerpo de ingenieros militares y estos fueron los que iniciaron las excavaciones en todo el Golfo de Nápoles. Hubo los ingenieros militares españoles de Carlos III, bueno, ahí Carlos VII, tenían 9 lugares de excavación en el Golfo de Nápoles. Y fueron los que descubrieron Pompeya en entre el 35 y el 38, que empiezan las excavaciones. El jefe de estos ingenieros militares se llamaba Roque Joaquín de Alcubierre, ¿no? Y realmente hizo muchísimo para el descubrimiento de Pompeya. Por supuesto que las excavaciones siempre han seguido y las áreas de limpieza todavía continúan. Por ejemplo, hay una cosa bastante importante que es el descubrimiento de una biblioteca. Nada menos que el suegro de Julio César, Lucio Calpurnio Pisón, acuérdense que la señora de Julio César era Calpurnia, tenía una villa hermosa ahí en las afueras de Nápoles, y cuando se limpió esa villa, vos viste ese estado, es la de Paul Getty. Paul Getty hizo la reproducción de la villa de Calpurnio, ahí que la llevaba a California, ¿no es cierto? Sí, el Museo Getty de California reproduce exactamente la casa como se ha limpiado de Lucio Calpurnio Pisón. Y ahí se ha descubierto una biblioteca de 2000 papiros. Es una biblioteca que le dicen biblioteca de Pisón o biblioteca de Filodemo de Gadara, que era un filósofo no de gran nivel, más bien epicúreo, que fue protegido por este hombre, por Calpurnio Pisón. Y entonces no se sabe si realmente la biblioteca era de Filodemo o Calpurnio, que era el dueño, el que lo protegía a Filodemo, seguramente le facilitó la adquisición de papiros. Y se han encontrado 2000 papiros carbonizados en rollos. Una dice, ¿cómo se lee eso? A ver, creo que, no sé si hay otra, a ver, no me acuerdo. No, ahí no hay. No, volví atrás. Entonces, había un italiano que inventó un sistema para ir abriéndolos, pero era muy poquito, muy difícil desenroscar eso que estaba carbonizado, porque se rompía todo. Y además carbonizado no se distinguían las letras. Pero los científicos son tenaces y han buscado muchas formas para leerlo, y han encontrado que primero, sin poder abrirlos, podían, por lo menos lo que estaba afuera, leerlo con rayos infrarrojos. Entonces, el infrarrojo le distinguía negro mate, que era lo quemado, y un negro brillante, que sería la tinta. Lo que se ha leído está todo en griego, no hay todavía libros latinos. Pero solamente se está trabajando en un piso de los 3 que forman esa biblioteca. Así que se supone que puede haber una sección latina. Todos los manuscritos que se han descubierto son en griego. ¿Y cómo han seguido leyéndolos? Pues les han metido así, le digo a lo bruto yo, ¿no? Esos soquetes carbonizados, así todos enroscados, imposible de separar si no se rompen todos, en un tomógrafo. ¿Vieron un tomógrafo de médico que lee lo que hay adentro de los órganos en secreto? Bueno, con el tomógrafo y el infrarrojo han conseguido leer muchas cosas. Y han encontrado, por ejemplo, un tratado de Epicuro que se había perdido.
no está completo en lo que lo han leído, pero el sistema del tomógrafo médico aplicado ahí ha conseguido que se leyeran este tipo de cosas. Acá lo nuestro es mucho más simple, porque en este lugar, y ven ustedes una columna, esto era un gimnasio, una palestra. A ver, sí. Eso que vimos recién es esto. Eso está limpio y reconstruido. Bueno, ocurrió que en una columna de esa palestra se encontró una inscripción que es lo que vamos a tratar de resolver. Sí. Bueno, esto es lo que está en la columna. Por supuesto no tiene cuadrado, pero acá ya está más ordenado, porque esto mismo, como les digo, aparece en otros lugares de Europa, de Asia y de África, y entonces ya aparece más limpito y más ordenadito. En Pompeya aparece así, y lo que tenemos es esto: Rotas, Ópera, Tenet, Arepo, Sátor, y un triángulo arriba, y además otra cosa que no alcanza a ver acá, una A y una O, que están como aparte. Bueno, entonces viene, como esto se ha sido descubierto en muchas partes del mundo, por lo menos Europa, Asia y África, en Asia el lugar más extremo es un lugar que se llama Doura Europos, entre Siria e Irak, en el Éufrates medio. Bueno, ahí se descubrió una iglesia cristiana, una sinagoga judía y una biblioteca, y 4 de estos cuadrados ordenados en esa forma más limpia, ¿no? Este sería el más antiguo que se conoce, el de la columna, que ven no está prolijo. Bueno, ahí seguís, creo que hay otro. Por ejemplo, se ha descubierto en Inglaterra, en la pared de un monasterio. Aquel en otro lugar de Francia. En fin, hay muchísimos lugares donde se han descubierto estos y han tratado de ver qué quiere decir esto. Y fíjense ustedes que es un palíndromo perfecto. Se le hace Sátor, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Léanlo al revés. Sátor, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Es decir, encajar una palabra, Tenet, no hay problema, pero encajar 5 palabras, y después no solamente del revés al derecho, de izquierda a derecha, sino Sátor, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Sátor, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Y además, es decir, se lee de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba, e incluso admite una lectura que se llama de Bustrofedón, que es la lectura que sigue la siembra del buey. Es decir, el buey llegaba hasta el extremo del campo y volvía así en ese. Y entonces ustedes tienen Sátor, Ópera, Tenet, Arepo, Rotas. Después hay que acomodarlo, o así también. De cualquier forma que lo lean, se puede leer. Bueno, pero a ver, ¿qué es eso? Entonces ahí viene el problema. A ver, ¿cuál es la que sigue? A ver. Sí, esta es otra ya más prolijita. Esta está en Francia. Bueno, no sé, después a ver. No, volví atrás. Vamos acá, quedamos acá. Ha habido muchos intentos de descifrar esto y
hay dos líneas interpretativas que hay que saber que existen. Una, la de resolución cristiana, y la otra, la de resolución gnóstica o alquímica o judaica. Es decir, que los que han estudiado esto pueden decir cualquier cosa y encontrar soluciones. El problema es, vamos a ver, qué es lo que se saca, porque hay 4 palabras latinas que son perfectamente descifrables y encontrables en el diccionario, pero el problema viene con arepo, con la segunda. Bueno, vamos a empezar con la primera, sator. Sator viene del verbo sembrar, que es el verbo serere, y de una forma del verbo que es satum. Y entonces sator sería algo así como el sembrador, ¿no? Muy bien, esta palabra indescifrable. Tenet, para los que han estudiado un poquito de latín, no es ningún problema, es un verbo, está en tercera persona. Tenet no es tener, sino sostener, contener, mantener. Entonces, hasta aquí tendríamos el sembrador sostiene. Bueno, ¿qué sostiene? Buscamos en castellano un complemento directo, un objeto directo. ¿Y qué encontramos? Rotas, las ruedas. Rota, muy fácil esto. Entonces el sembrador sostiene las ruedas. ¿Con qué sostiene las ruedas? Con su trabajo, ópera. Es decir, son palabras descifrables y esto es más o menos se puede armar. Es decir, esto sería el sujeto, el predicado verbal, que es un verbo transitivo, el objeto directo de la rueda, y con qué el circunstancial de instrumento, ópera, que el latín tiene dos palabras que significan más o menos lo mismo. Ópera, operae, de la primera declinación, y opus operis, opus, palabra que ustedes conocen bien, pero que significan lo mismo. Si fuera ópera, operae, de la primera declinación, tenemos que traducir con su obra, con su trabajo, es decir, el sembrador sostiene las ruedas con su trabajo. Y otros, en cambio, creen que es el plural también en acusativo de opus operis, que es neutro y que sería, entonces tendríamos 2 acusativos y eso es más problemático. Bueno, entonces hasta ahora lo que está más o menos traducible y comprensible es que el sembrador, sator, sostiene con su trabajo las ruedas. Pero vamos a ver qué quiere decir esto. Las rotas, si es el sembrador, piensen ustedes en la época de los romanos, que se sembraba con arado de mancera, es decir, no sé si lo han visto, acá se ve en el norte y en Cuba se ve porque como no tienen tractores ni arado, hacen con arado de mancera, es decir, que era una simple horqueta con una rama que se la afilaba como punta o se le ponía una especie de cuchilla para abrir la tierra y arar. Bueno, ese era el arado. Y después, para avanzar más rápido, los romanos le pusieron 2 rueditas al arado. Entonces era la horqueta con la punta, con el espolón, y las 2 ruedas para guiarlo. Entonces, eso lo entendía, uno que lo leía en aquella época lo entendía. El sembrador sostiene con su trabajo, es decir, con su esfuerzo, la rueda del arado. Esa es la primera lectura. El problema viene con arepo. ¿Qué es arepo? Entonces, una palabra que no existe en latín. Y cuando los tanto cristianos como no intérpretes cristianos como no cristianos anotan palabra intraducible, es decir, no saben qué es. Bueno, entonces pensaron primero que podía ser el nombre del sembrador. El sembrador fulano de tal, que se llama arepo, sostiene con su trabajo las ruedas. Pero no existe registrado ese nombre en ningún lugar.
en la literatura y en los escritos latinos. Así que, como nombre, no funciona. Bueno, después se descubrió también que Sator era la palabra salvator acortada. Es decir, que le cortamos esto, hacemos omisión de esto. Entonces se podía traducir: el Salvador sostiene, porque Sator también es salvato. El Salvador, el sembrador o el Salvador sostiene con su trabajo las ruedas. Entonces el primer nivel es la lectura, digamos, del labrador de la tierra, que ara la tierra. Pero si ya esto es salvato, adquiere otro nivel. Y seguimos con el problema si el Salvador se llama Arepo. No hay nombre para un Salvador que sea Arepo. Si el Salvador, en una lectura cristiana, es nuestro Señor, el Salvador sostiene con su trabajo las ruedas. ¿Qué trabajo es? Y el trabajo es el de la redención. Entonces, el Salvador sostiene las ruedas del mundo, la imagen de las ruedas del mundo que giran, con su trabajo que es la redención. Pero seguíamos con el problema este. Es decir, un primer nivel de lectura es elemental, se refiere al trabajo de la tierra, y una persona que labra la tierra. En una lectura más profunda tenemos que leer Salvador, y entonces el Salvador ya asciende de nivel. Pero el Salvador no se llama Arepo, así que ese es otro problema. Pensaron algunos que era un ángel, el Salvador, un ángel llamado Arepo, pero no hay en la Biblia ningún nombre de ángel Arepo. Además, todos los nombres de ángeles que son teóforos, es decir, portadores de Cristo, terminan en él. Gabriel, Rafael, Miguel, él es de Elohim, es Dios. Entonces, Miguel quiere como Dios, Rafael, medicina de Dios, Gabriel, mensajero de Dios. Y además están los otros ángeles como que vienen por la tradición o por los apócrifos, que, por ejemplo, hay 10 en la iglesia de Uquía, en Jujuy, antes de llegar a Humahuaca, que son llamados ángeles arcabuceros, que esos tienen nombre. Es decir, está Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel, Salatiel, todos terminan en él. Y son nombres que vienen por otro lado, no vienen por el texto del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Bueno, es decir, nombre de ángel no podía ser. Bueno, y entonces los que hacían una interpretación de tipo gnóstico o alquimista decían, claro, ópera, Arepo es el revés de ópera. Entonces traducían así. No el sembrador ni el salvador, porque decían que Sator era un acortamiento de Saturnino o Saturnilo, que era un gnóstico, y entonces el Saturnilo, el gnóstico sostiene con su trabajo inverso, porque esto era el revés pero es un disparate, las ruedas del mundo, en fin, la imagen del mundo que gira, pero con un trabajo inverso, un disparate. Y los cristianos estábamos ahí que no podíamos desentrañar qué era Arepo, hasta que, y esto lo trae Victorio Messori, padeció bajo Poncio Pilato, seguí con el... Sí. Bueno, lo que otra cosa que se descubre es que la palabra tenet forman una cruz. Y una cruz
¿De brazos iguales o desiguales? Igual. De brazos iguales. Esas cruces se llaman cruz cuadrata, son las cruces de las iglesias bizantinas, griegas, o cornisa. No, perdón, inmisa. Que son estas. Muy bien. Y entonces tenemos una cruz de tipo bizantino. Nuestra cruz, ¿cómo se llama? Cruz latina. No es de brazos iguales. Esto tiene que ser un cuarto y esto 3/4. Es decir, la cruz latina es cruz cornisa. Es decir, de brazos iguales. Todavía tenemos esta, la tabla. La tau es la última letra del alfabeto griego y la hebreo y la 19 del alfabeto griego. La tienen acá. Es una cruz sin... la cruz nuestra, la cruz latina, también se llama capitata. Es decir, porque tiene cabeza, tiene arriba esto. La tabla, no, es una cruz decapitada. Bueno, entonces hay un problema. Resulta que la supuesta ciencia nuestra dice que la cruz es un símbolo que aparece como muy temprano en el siglo II o en el siglo III. Entonces, no se puede hacer una lectura cristiana de esto. Es decir, esto no funciona. Bueno, pero hay otra cosa. Esto en Pompeya. En la otra ciudad chiquita, más chica que Pompeya, Herculano, que estaba más cerca de Nápoles, como ustedes vieron, en Herculano también ha habido excavaciones. Y se ha encontrado una casa de un rico romano que está medio en ruinas, y en la habitación de los esclavos, que se llamaba Pedagogium, es decir, eran los pedagogos que enseñaban a los niños de la familia. Esta familia era una familia romana, está el nombre de la familia, que tenía niños y además tenía una casa de vacaciones, digamos, ahí en el Golfo de Nápoles, porque era el lugar de veraneo de ellos. Bueno, ahí en el Pedagogium, o habitación de los esclavos, se ha encontrado en un muro incisa, es decir, la han tallado en el muro. Esto tiene 60 más o menos centímetros por 35. Y acá una serie de agujeritos donde se ponían clavos. Hasta incluso han encontrado algún clavo. ¿Y qué pasaba? Que ya estaríamos en época de persecución y los esclavos, acuérdense que la persecución a los cristianos empieza en el 64 con Nerón. Los esclavos, si eran cristianos, tapaban con parece ser que era con una especie de tablado de madera o de maderita, también podía ser de tela, la cruz. Pero la cruz está. Es decir, que esto de que la cruz viene del siglo II, del siglo III como símbolo cristiano, no. Es decir, tenemos este tipo de cruces en Pompeya.
tanto la cruz cuadrata de brazos iguales, la cruz latina, que es la que usamos nosotros, y esta, la tau. Bueno, eso está en Herculano. No se puede fotografiar, no se puede hacer nada, no se puede visitar la casa, no hay postales. Yo he encontrado la documentación de gente que ha estudiado el tema porque ha podido ir, pero no ha podido sacar, está prohibido sacar fotos, no se venden postales, pero han visto la cruz esa incisa en la pared. Y bueno, se ha descubierto al limpiar la casa de la lava. Entonces la cruz era un símbolo conocido ya en el temprano cristianismo. Bueno, ¿cómo había comunidades cristianas allí y cómo podía haber llegado a Herculano y a Pompeya el cristianismo? Bueno, entonces tenemos que pensar en San Pedro y San Pablo. Más o menos, ustedes saben que San Pedro y San Pablo murieron el 29 de junio, pero ¿de qué años? Murieron en Roma el mismo día, pero en distintos años. San Pedro muere en el 64, parece, 29 de junio del 64, y San Pablo el 29 de junio del 67. Y Pompeya tiene un tope en el 79, es decir, quiere decir que si Pompeya fue cubierta por la lava en el 79, es decir, que ya antes del 79 había signos cristianos bajo la lava del Vesubio, ya sea en Herculano o en Pompeya. Además tiene un tope porque la palestra donde se encontraba la columnata, o la palestra o gimnasio donde se encuentra este palíndromo, se construyó en el 59, es decir que entre el 59 y el 79 nosotros tenemos cristianos en Pompeya. Bueno, sigamos con, es decir, no solamente está el signo de la cruz, sino está en Herculano la cruz latina, en el palíndromo la cruz bizantina, cruz griega, cruz de brazos iguales, cruz cuadrata, y la tau, como signo de crucífero. Bueno, una vez que se leyó esto, el asunto viene que todavía no hemos descifrado qué es arepo. Arepo, eso lo trae Vittorio Messori en el libro Padeció bajo Poncio Pilato, que es muy buen libro, y seguí con la penúltima. Él dice que no es una palabra, es una sigla. Y la sigla quiere decir Aeterni Redentor et Pater Omnium. Y ahí ven cómo se lee arepo. Entonces, retengan esto. Redentor eterno y Padre omnipotente. Volvemos otra vez al cuadrado atrás. Entonces, de Sembrador pasamos a Salvador. El Salvador, a Eterni, eterno, Redentor y Padre omnipotente, sostiene con su trabajo, es decir, el trabajo de la cruz, las ruedas del mundo, es decir, todo el andar del mundo. Bueno, esta no es la única lectura, hay una segunda lectura, y esta lectura fue descubierta antes de desentrañar esto, porque el arepo quedaba como una cosa insoluble, no la podían solucionar ni los cristianos, ni las interpretaciones cristianas, ni las interpretaciones no cristianas. Y entonces tenemos que volver atrás a los años 1924, 26 y 27, donde dos alemanes y un sueco se dieron cuenta de que había otra lectura abajo de esto, sin poder solucionar el problema de arepo, porque ellos no lo solucionaban. Entonces dijeron, no, acá lo que hay es un anagrama, es decir,
yo con todas estas letras tengo que encontrar otra cosa. ¿Y qué encuentra? Fíjate la última, la penúltima, la que sigue esta. Es decir, con las letras esas tenemos paternoster. ¿Y qué sería esto? Alfa y omega. Y volvemos otra vez a la columna de Pompeya, la primera. Esta. Acá está lástima que no la han puesto acá. Alfa y la O. Alfa y omega. El griego tiene dos O. La O micrón o pequeña y la O mega, la O grande. La O mega es la última letra del alfabeto y entonces, como dice San Juan, nuestro Señor es alfa y omega. Está en el principio y está en el fin. Y eso es decir que, y además había otra cosa, fíjense, era el triángulo, es el único palíndromo de todos los encontrados, de todos los otros que hemos mencionado, ninguno tiene el triángulo. Este tiene el triángulo que denota la creencia en qué. En la Trinidad, sí. ¿Y por qué lo han puesto allí los que escribieron en esta columna, especialmente el palíndromo este? Porque los romanos, los griegos y los latinos habían llegado a la creencia de un solo Dios, verdadero, pero solamente la revelación a partir del cristianismo, nosotros sabemos que Dios pasa de ser yo soy el que soy a yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que el triángulo ese significa que van más allá de la creencia de los romanos. Esto no es un palíndromo precristiano, no es una inscripción precristiana, es una inscripción cristiana porque diferencia la creencia en Dios, en un solo Dios que tenían los romanos piadosos, y que también se ve en la literatura con la Eneida, y la creencia del cristiano en Dios uno y a la vez trino. Bueno, entonces fíjense cuántos elementos tenemos nosotros para concluir que esto es un palíndromo cristiano. Es decir, tenemos el triángulo de la Trinidad, tenemos el desciframiento de Arepo y tenemos la lectura posible del paternoster. Es decir, fueron, creo que se llamaban, a ver, lo voy a leer, si lo encuentro. Sí. El primero es un independiente, cada uno de ellos agarra el palíndromo y hace lo que puede. En 1924, Christian Frank descubre esto de paternoster. Pasan 2 años y otro que no tenía contacto, ninguno de los tres tenía contacto con el otro. Felix Grosser, 1926, otro alemán, también dice paternoster. Y después un escandinavo, un sueco, Sigurd Agrell, en 1927, es decir, ellos lo tomaron como un anagrama de paternoster. Bueno, ¿y qué pasó en esos años? Y no había ningún problema, fue aceptada la lectura de paternoster, porque como eran todos palíndromos descubiertos en el resto de Europa, de Pompeya no se había descubierto, es decir, aceptar la interpretación cristiana de este palíndromo como paternoster, que eso era lo último que se había llegado, sin descifrar el resto, como hemos visto, el paso primero. No había problema porque todos estos textos que se habían encontrado, todas estas inscripciones, la más antigua podía ser del siglo III, IV, ya le dije, y algunas daban hasta el siglo XV o XVI, hay en Viena. Además, en Dauregropos, ahí se descubrió otra cosa que ayudaba. Un colgante de bronce que tenía el palíndromo,
Y atrás tenía ¿qué es esto? El pez, el ictus. Ictus son palabritas griegas que quieren decir Jesús, Hijo de Dios, Salvador, Soter, ¿no? Ictus sería. Bueno, como lo transcribo. Así. Jesús, Hijo, Teos, de Dios, Salvador. Bueno, entonces evidentemente no había más remedio que hacer una lectura cristiana. Pero esto tenía sus bemoles, que las líneas de interpretación bíblica aceptadas incluso por muchos escrituristas tenían fuerte influencia de los escrituristas protestantes y particularmente de uno que vivió más de 100 años, Rudolf Bultmann. Entonces, ¿qué decía Bultmann? Que los evangelios han sido escritos siglo II o III no por los evangelistas que nosotros conocemos, sino por la comunidad cristiana, que los atribuyeron, y yo he oído esto en tiempo, hace como 20 años, en la catedral, un párroco, un sacerdote que daba la homilía, le tocaba leer el evangelio, entonces nunca decía el evangelio según San Juan, o San Mateo, San Lucas o San Marcos, decía el evangelio dicho de Juan, dicho de Mateo, dicho de Lucas, dicho de Juan. Bueno, ¿por qué? Porque no creía en la autoría de esos autores, sino que esta teoría bultmanniana de que es la comunidad la que escribe, que recibe por tradición los dichos de nuestro Señor y los escribe tardíamente. Bueno, todo esto se iba al diablo con estos elementos, porque fíjense, alfa y omega, ¿quién dice que el Señor es alfa y omega? San Juan. Y esto estaba escrito entre el 59 y el 79. Entonces se va al diablo Bultmann con su siglo II o III sobre la escritura de San Juan y sobre todo del Apocalipsis. El Pater Noster, ¿dónde estaba el Pater Noster? En Mateo y en Marcos. Y en Mateo estaba entero, es decir, no sé si estaba escrito el Evangelio de San Mateo entre el 59 y el 79, pero que la oración del Padre Nuestro se había desprendido, a lo mejor, y la conocían los cristianos y la rezaban. Entonces tenemos el Padre Nuestro, es decir, que la tradición baja la fecha de la teoría protestante que influyó mucho en los escrituristas católicos, y les digo porque yo he estado en el seminario y eso lo he visto, no se podía decir que no se podía bajar la fecha porque resultaba que en un tiempo, no siempre, ¿no? Bueno, entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo llegaron a conocer en Pompeya y en esa zona había comunidades cristianas? ¿Cómo era el asunto? Bueno, entonces tenemos, como les dije, San Pedro parece que llega a Roma por el año 44 más o menos y está hasta el 64, como 20 años en Roma, y empieza la evangelización. Además, al principio, que no había persecución antes del 64, es decir, hay muchas cosas positivas y muchas conversiones que se hacían, digamos, sin la necesidad de la persecución. Y, por ejemplo, San Pedro devuelve la visita al centurión Cornelio. San Pablo mismo parece haberse, esto no es seguro,
encontrado con Séneca y del cual se mantiene una correspondencia de unas 7 cartas, no teológicas, sino cartas de invitación y de saludo. Es decir, son un poco, uno se chasquea porque son sumamente discutidas. Pero es decir, que hay un periodo antes de la persecución del 64 en que la evangelización se hace, digamos, amablemente, sin grandes problemas. Después de la persecución sí empieza la etapa de las catacumbas, la etapa de la persecución. Ahora, ¿hasta dónde llegó San Pedro? No sabemos, pero sabemos del viaje de San Pablo. Y ahí pone la primera de todas, o la segunda. Esta. San Pablo hace 4 viajes de apostolado. El cuarto viaje es este marcado en rojo. Y llega hasta Roma. Este viaje está narrado en el capítulo 27 y 28 de los Hechos de los Apóstoles. Y es un viaje bastante accidentado, sumamente accidentado. ¿Y por qué va San Pablo a Roma? Allí, porque en todos los otros viajes se había limitado, fíjense, a lo que sería el Asia Menor y el mundo griego. Había llegado hasta Atenas. Eso está contado en los Hechos. Pero ahí no. ¿Y por qué? Porque había apelado al César. Resulta que los judíos lo acusaban a San Pablo, se les había dado vuelta, por supuesto, cuando se había convertido y se había de feroz perseguidor de los judíos, pasó a ser feroz defensor de nuestro Señor. Y entonces los judíos lo tenían bien entre ceja y ceja, el Sanedrín sobre todo, y lo acusaban de pertenecer a una secta que no era oficial. Por supuesto todavía el cristianismo no estaba, bueno, pero San Pablo era, y otras acusaciones más. Y San Pablo era ciudadano romano e hijo de ciudadanos romanos, es decir, el padre y la madre de San Pablo eran ciudadanos romanos. Eso que le daba si se puede decir, un cierto privilegio. Tanto es así que cuando en Atenas lo meten preso por denuncia de los judíos atenienses, está preso y San Pablo quiere hablar con el prefecto de Atenas, que era el hermano de Séneca. ¿Y cómo habla? Inmediatamente le dice a los que lo habían metido preso: ego sum civis romanus, yo soy ciudadano romano, y como diciendo, no embromen. Inmediatamente lo llevaron a hablar con el prefecto, con Séneca, y inmediatamente el hermano de Séneca lo liberó. Dice que se arreglen los judíos, yo no lo puedo meter preso, es ciudadano romano. Bueno, acá pasa lo mismo, lo meten preso y está 2 años en Cesarea de Filipo, acá. No va a Jerusalén, prefiere estar preso allí, y habla con un Herodes, no el de la persecución de nuestro Señor, sino porque los Herodes son una dinastía. Y era judío, pero representante romano en cierto modo, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, los judíos, los Sanedrín me han acusado de esto y esto y esto, y yo he apelado al César porque yo soy ciudadano romano. Entonces Herodes le dice, mira, yo te hubiera liberado tranquilamente porque no veo que hayas cometido ningún delito, pero dado que como ciudadano romano has apelado al César irás. Y entonces viene este famoso viaje, muy lleno de alteraciones. La navegación no se hacía en invierno, es decir, diciembre, enero y febrero, el comienzo recién empezaba en marzo, es decir, eran 3 meses terribles. En invierno no se viajaba, no se cruzaba el mar, e incluso hasta un poquito antes ya no se partía, ni un poquito después. Es decir, la navegación estaba más o menos entre octubre, si ustedes quieren, de Java, y hasta abril prácticamente, pero los 3 meses álgidos eran diciembre, enero y febrero. Bueno, y San Pablo va a Roma, pero sale tarde. Entonces, ven,
va a Sidón, dice que en Sidón va con 2 discípulos, Bernabé y no me acuerdo qué otros 2 más, que se quedan acá, tienen que esperar porque los barcos no iban directo, entonces tienen que bajarse y esperar que aparezca otro. Aparece un buque de carga de trigo, llegan hasta acá, bueno, viene una tormenta, entonces tienen que descargar el buque, muy asentado. Todo esto es en pleno, se va haciendo el invierno más grave, más grande, y cuando salen de acá no veo bien ahí qué dice. Sí, no han llegado todavía la isla de Roma, más acá. Ya es pleno invierno. Y el barco que lo va a llevar a Roma pierde totalmente el control y están 20 días, no había brújula, a la deriva, sin palo mayor, sin comida, porque habían tenido que arrojar todo el lastre, y el barco iba a la deriva, nada más donde lo llevaba el viento. El viento era el aquilón, que venía así, el viento helado, que en la literatura latina tiene gran resonancia, ¿no? El soplo del aquilón, que es el que San Juan de la Cruz dice el cierzo helado, ¿no? Viento bien terrible. Bueno, entonces salen la última estadía es Creta. Cuando salen de Creta ya no saben a dónde van. Y no querían, tenían miedo de aterrizar, digamos, no, de acuatizar, en lo que llamaban las sirtes. Las sirtes eran 2 filas de escollos escondidos abajo del agua que bordeaban todo el norte de África. Entonces no se llegaba al África sino más. Había que pasar las sirtes y entonces había que bordearlas para poder, cruzando así derecho no se podía. Y entonces están a la deriva, con tormenta, con nieve, con el cielo oscuro, con lluvia, el viento que soplaba ferozmente, como les digo, sin comida, porque habían tenido que arrojar todo el lastre, y sin brújula, entonces se guiaban por las estrellas, el cielo no parecía estrellado. Entonces, en una de esas tiene San Pablo la visión de un ángel que le dice, bueno, los 276 tripulantes, el ángel da el número, y está también en el capítulo de los Hechos, se van a salvar y van a vivir todos. Bueno, entonces, claro, llevaban más de 20 días sin comer, así que los pobres tipos estaban, ya que no daban más. Y entonces vuelven a naufragar, el barco se deshace todo, pero acá, a la orilla de Malta. Y ahí llegan todos a nado, los que sabían nadar, nadaban, y los otros que con las mismas maderas del barco llegaron a la costa en Malta. Y los malteses lo recibieron muy bien, y lo tuvieron bastantes meses allí. Y San Pablo hizo muchos milagros. Tanto es así que cuando el Papa Benedicto XVI visitó Malta, hizo recordación del viaje de San Pablo. Lean el capítulo 27 y 28 de los Hechos de los Apóstoles, porque les dice mucho mejor de lo que yo les he contado todas las peripecias de este viaje tan terrible. Bueno, San Pablo hizo muchos milagros ahí en Malta, de curar gente y todo. Tanto es así, y no era la primera vez que le pasaba, lo volvieron a confundir con un dios. La primera vez en Grecia lo habían confundido con Júpiter. Y entonces no había forma de convencerlo a los griegos de acá, Derbe, en Niconio, que él no era un dios, porque San Pablo era chiquito y menudito, iba con Bernabé, y Bernabé era grandote. Y entonces eso está en el capítulo, no me acuerdo si 14 o 15 de los Hechos, léanlo, porque también hasta medio uno se ríe, ¿no? Porque se tiene que ir de allí porque lo confunden con un dios y le quieren hacer un sacrificio. Viene el sacerdote de Zeus o de Júpiter y con un de Zeus, ¿sí?
con un montón de animales blancos para hacerle un sacrificio. No quiero ningún sacrificio, déjenme enromar, yo no soy Dios, ni soy Zeus, menos Zeus, ¿no? Bueno, en Malta le pasa algo parecido, pero ya con un dios cristiano. Bueno, y de Malta pasan a Sicilia, Siracusa, costea toda la orilla del estrecho acá y pasan por el Etna, es decir, por el borde del Etna, que era, ese sí, como volcán lo conocían y las erupciones eran terribles, lo conocían los romanos, no conocían el Vesubio, la erupción del Vesubio, nunca había erupcionado el Vesubio que ellos lo recordasen, pero el Etna sí, y eso lo cuenta Virgilio en el canto tercero de la Eneida. Bueno, y entonces van de a poquito, cruzan el estrecho acá, en Reggio, y a veces van en barco, otras veces van caminando, hasta que Iván, ese viaje hasta Roma le lleva más de un año, y en cada población se paraba a hacer apostolado, y algunas estaban una semana, en otras estaba un mes, 2 meses, según las necesidades. Así que es posible que los cristianos que hicieron esta interpretación del cuadrado o que lo escribieron por primera vez allí, y eso se descubre, ya les digo, esto se descubre en el 30, me olvidé decirle, eso se descubre creo que en el 39, un tal de Lavalle, a ver. Bueno, a ver, sí, un arqueólogo, y antes había habido otro, Rossi, el que descubrió las catacumbas de San Calixto en el 20 y pico, y ese sospechó que abajo de Pompeya podría haber signos cristianos. Y el que tiene el mérito de ese descubrimiento es de Lavalle, que es del 30 y pico. Pero el asunto era la interpretación, y la interpretación se estrellaba con el arepo. Cuando el arepo se descubre, y esto es hace muy poco, que era una sigla, entonces se aclara todo, y entonces funciona el descubrimiento primero de los alemanes y los escandinavos del Paternoster. Bueno, no sabemos qué es eso, pero esto es un anagrama, y entonces da el Paternoster. Bueno, las conclusiones las voy a leer para ser más breve. Y entonces la posibilidad es que los signos cristianos bajo la lava del Vesubio se deban más que a San Pedro, que no se conoce que haya salido mucho de Roma, sino a San Pablo, que tuvo que hacerse durante más de un año todo el recorrido de la costa del Tirreno, ¿no? Bueno, entonces los resultados de esto confirman: 1. La existencia de comunidades cristianas tempranas en la segunda mitad del siglo I en Roma y en otros puntos de Italia. 2. La antigüedad de la cruz como símbolo paleocristiano, refutando a los que la consideraban como de aparición constantiniana o del siglo III. Segundo, la cruz de Herculano es compatible en edad y significado con la escondida en nuestro cuadrado, aunque sea una cruz latina, la de Herculano. El cuadrado además nos permite otras inferencias, como la simbología del alfa y el omega, de proveniencia apocalíptico-joánica y considerada de elaboración más tardía. Es decir, no sabemos exactamente cuándo fue escrito el Evangelio de San Juan, pero si no, había tradición oral que sacaba algunos elementos y los conocían, como el Paternoster. A lo mejor el Evangelio de San Mateo no estaba escrito, o si estaba escrito no se lo conocía, pero el Paternoster había llegado por tradición porque era la oración que nuestro Señor había aconsejado rezar. El texto del Paternoster, la oración que nuestro Señor Jesucristo enseña a los apóstoles, registrada en Mateo 6, 9, 13 y en Lucas 11, 1, 4, en circunstancias levemente diferentes, implica que existía una versión latina de la plegaria por excelencia, aun cuando ésta se hubiera independizado del contexto neotestamentario.
5. La noción de filiación adoptiva de cada hombre se desprende de la invocación inicial como una novedad absoluta en pleno respeto por la libertad humana. Recordemos las condiciones asentadas para la filiación en el prólogo de San Juan. A los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre y a los que por el bautismo nacen de Dios, esos tienen una potestas, una capacidad, una facultad, una exusía, ser hijos de Dios, filios dei fieri. 6. No solo la oración, sino los evangelios enteros o sus capítulos más relevantes eran conocidos y traducidos desde el griego a la lengua de Roma, denotando su redacción primitiva una antigüedad compatible con los testigos directos de la vida del Señor, según lo señala el padre Carmiñac, que creo que estuvo acá en la Argentina, el padre Carmiñac, y tantos otros, como incluso los sorprendentes papiros 4 y 5 de la cueva 7 de Qumran, analizados por el padre José O'Callaghan y por un protestante que después se convierte, Carsten Peter Tide, con fragmentos de Marcos 6, 52, 53 y de la primera epístola a Timoteo, unos papiritos chiquititos que no tienen más que el tamaño de una estampilla, pero hubo una cueva, de todas las cuevas de Qumran, que tenía papiros cristianos y todos deshechos, todos rotos, pero se han podido descifrar esos. Y entonces esto demuestra que la epístola a Timoteo y el Evangelio de Marcos tienen redacción temprana. Resulta así que el Nuevo Testamento no es producto de comunidades cristianas tardías según el querer de los discípulos de Rudolf Bultmann, el escriturista protestante que tanta influencia ha tenido en la exégesis cristiana, católica. El triángulo sobremontado indica que para el 79, a más tardar, porque es el término, el 79 es la erupción, ya los cristianos vislumbraban y veneraban tanto el misterio de Dios encarnado como el de Dios uno y trino, y distinguían sus creencias de las de los paganos piadosos que creían en un Dios único o en las figuras más nobles del panteón mitológico. 8. Todavía no está clausurada el área de investigación. En ninguno de esos 4 fondos arqueológicos, de las 4 ciudades estas, se sigue estudiando y excavando, como les decía, en la biblioteca de Calpurnio Pisón, que solamente se están manejando con los papiros carbonizados de un solo piso, que hasta ahora son griegos, pero no se sabe si hay papiros latinos y papiros cristianos. Hay algunos otros elementos epigráficos y eso los ha estado estudiando y fue promotora de la interpretación cristiana nada menos que Margherita Guarducci, la arqueóloga que descubre la tumba de San Pedro, y eso ocurre estando Pío XII como papa. Yo tuve un profesor, Edith, no sé si vos te acuerdas de Ronchi Mar. Sí. Bueno, Ronchi había sido discípulo, lo tuvimos de profesor de griego acá y de latín. Ronchi había sido discípulo había hecho arqueología en Roma con Margherita Guarducci y nada menos que había estudiado bastante tiempo con ella por una beca. Entonces no solo conocía bien lo de San Pedro, sino conocía bien también otros altibajos, porque cuando se le acabó la beca y se vino acá a dar clase, volvía a Roma e iba a tomar el té con ella, y la hermana también era epigrafista, era arqueóloga como ella. Y contó una pelea bastante grande que tuvo con Pablo VI, y ella se negó a la beatificación del Papa Pablo VI, le dijo que, por empezar, Pablo VI borró todos los libros, sacó todos los libros de circulación donde ella escribía sobre el hallazgo de la tumba de San Pedro, que puede ser discutible o no, pero eso voló. Y le dijo: usted ha protestantizado
la cuestión de la tumba de San Pedro y no quiere que sea reconocido el primado del Papa. No sé si habrá sido exagerada o no la discusión, pero el asunto era la injerencia protestante en la confección del Novus Ordo y también de otros elementos del concilio que, bueno, no vamos a hablar. Bueno, en suma, hemos tratado un tema arqueológico, no por mera curiosidad, sino porque sus resultados tienen actualidad y atingencia directa con los fundamentos históricos del cristianismo y con los textos sagrados del Nuevo Testamento. Nada más. Si quieren hacerme alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado clara. No, simplemente una que me Sí. llamaba la atención que en uno de los cuadros aparecía la S. Ah, sí, sí, no tiene problema, eso aparece varias veces, ¿eh? La S al revés. Sí, no es problemático eso. Es más bien un poco la traducción de la sigma griega. Pero no es problema, ¿eh? La S al revés. No sé, ¿alguna otra cosa? Me quedó la duda Ujú. sobre la nacionalidad de San Pablo. Yo siempre leí que era judío. ¿Qué era? Era judío. Sí, era judío, pero sí, no se olviden ustedes que la ciudadanía romana primero era cosa de Roma en la antigüedad y se llamaba ciudadanía quiritaria porque era propia de los quirites y después se fue extendiendo de a poquito, muy de a poquito, y los que se iban incorporando al final toda Italia, desde los Alpes hasta la Bota, hasta Sicilia. Bueno, Sicilia era colonia griega de la Magna Grecia, que después de las guerras púnicas pasa a ser colonia romana. Pero la ciudadanía romana, que primero era de la ciudad de Roma, se fue extendiendo por toda Italia. Pero a medida que avanza el asunto del imperio, se daba la posibilidad de ser ciudadanos romanos. Y entonces eso es lo que hicieron los padres de San Pablo, que son los primeros. Es decir, que en el siglo I antes de Cristo y comienzos del siglo I después de Cristo, la ciudadanía romana se extendía a Oriente. Y por eso los padres de San Pablo eran, él era de Tarso. Entonces, es decir, no era judío de Jerusalén. Pero ya los padres tenían ciudadanía romana y él, no sé si la adquiere por vía de los padres o no, pero él hizo valer siempre ego, además la forma de matarlo. San Pedro no es ciudadano romano, entonces San Pedro muere con la cruz puesta al revés, porque él no quiere morir con la cruz para arriba, por una cuestión de, digamos, de humildad. Pero San Pablo muere como ciudadano romano, y como ciudadano romano no lo pueden crucificar, lo decapitan, por eso aparece siempre con la espada. Es decir, él hizo valer hasta el final su condición de ciudadano romano. Y por eso se salvó y pudo hacer el viaje e ir a apelar al César. Se salvó de la cárcel en Atenas y que el hermano de Séneca lo hizo enseguida liberar, porque era ciudadano romano, como iban a meter a un ciudadano romano así en esa forma, ¿no? Y bueno, y después para la decapitación. ¿Alguna otra cosa? Sí. La datación de los edificios donde han sido encontrados Sí. coincide ya con la aparición del cristianismo, es decir, no hay ninguna leyenda que sea anterior. No, la palestra, donde está la columna, fue hecha en el año 59. Y fíjate vos que un terremoto, un sismo, tiró algunas columnas y las reconstruyeron. Así que eso puede haber, si en el 63 estaba ya escrito eso, entre el 59 y el 63, a lo mejor puede haber aparecido en las columnas que reconstruyeron.
El tope que vos tenés es 59, construcción de la palestra del gimnasio de la columnata, y el 79, esos son los dos términos. Así que entre el 59 y el 70, el 59 y el 79, en 20 años vos tenés elementos cristianos ahí en esa zona. Y en los edificios de otros lugares... Son posteriores. Ellos también se... Claro, el de Manchester creo que es del siglo V, VI. Los más antiguos eran del siglo III que se encontraban. El de Doura Europos es, me parece que del siglo VI o VII, pero hay infinito, hay muchísimos. Y los que han estudiado esto son más, hay más de 100 estudiosos, especialistas que han tratado de descifrar, pero siempre se estrellaban con la cuestión del arepo. El arepo era una piedra de toque hasta que se dan cuenta, hasta que eso lo dice, como les dije, Mesori, padeció bajo Poncio Pilato, ahí él trae el dato de la sigla. Y entonces ahí se aclara todo y evidentemente es el sembrador o el Salvador, Redentor eterno y Padre omnipotente, sostiene con su trabajo, el trabajo de la redención, de la cruz, las ruedas del mundo y todo lo que es el universo, ¿no? Pero en este tiempo se ha acentuado la negación de la interpretación cristiana, y es cuanto más, por ejemplo, hay un tipo, a ver si lo tengo acá, se llama Carlos Pérez Rubín, hace un buen estudio de poner la cosa al día y decir, bueno, quiénes han estudiado. No le da mucho a la línea cristiana, pero algunos elementos agrega. Bueno, él hace una interpretación judeo-gnóstica, y entonces, claro, no pueden admitir lo del arepo, y entonces terminan siempre diciendo disparates, pero no hay caso, no quieren reconocer es decir, el problema es que Pompeya les baja la antigüedad del cristianismo. Ese es el asunto. Es decir, de entrada nomás nosotros tenemos difusión del Evangelio al poco tiempo de la muerte de nuestro Señor, si ustedes quieren, 20 años después. Bueno. Y la forma de palíndromo es para cubrir a los cristianos perseguidos. Claro, es decir, el palíndromo es un código. Y fíjate que es un código de dos lecturas, la que hemos desentrañado con el arepo y la del anagrama que descubren los alemanes que lo descubren antes, pero en ese entonces no había problema porque todas las inscripciones la más antigua era del siglo III después de Cristo. Entonces, bueno, si estaba en el muro de un convento, de una iglesia o de un monasterio, no hay problema, sí, aceptamos la interpretación cristiana, pero no la aceptan cuando es el siglo I. Además, con la única que tiene el triángulo de la Trinidad. Y es la más antigua. Y es la más antigua. Esa es la más antigua. Ese es el problema. Bajar la antigüedad de la difusión del cristianismo al siglo I. Y la redacción de los evangelios o la transmisión oral de los mismos, ¿no? De ciertos elementos, como por esto del alfa y el omega, es decir, es San Juan. El paternoster es Mateo o Marcos. Los descubrimientos de Qumran también bajan eso, porque incluso eso no es solamente hallazgo del padre O'Callaghan, que él decía, tengo la contra, yo lo escuché acá en La Plata vino, tengo la contra de ser español, irlandés y católico. Es decir, nadie me cree. Pero cuando lo agarró el alemán protestante Carsten Peter Tide, que lo apoyó a Callahan, ahí no tuvieron más remedio que creer. Incluso más, hubo un simposio, nada más que para ese papiro, de la Cueva 7, de Qumran, en Eichstätt, en la única universidad católica que había en Alemania, por lo menos en los años pasados. No sé si ahora hay otra, porque casi todas son protestantes. Y
Yo tengo una edición de los Evangelios que me manejo, que es una hecha por un protestante, pero es buena. Está autorizada por el Vaticano. Bueno, este tipo, ahora no me acuerdo cómo se llama, le cargó la computadora a propósito en contra de lo que decía O'Callaghan y Tide. Entonces, y esto lo contó el padre O'Callaghan acá en La Plata, dijo, yo descubrí que había cargado la computadora, porque era la gran expectación era la discusión Callaghan y Tide contra este tipo, ¿no? Que negaba lo de la interpretación cristiana que hacían del papiro Q7, ¿no? De la cueva 7. Y se dio cuenta que había cargado mal la computadora y lo denunció una semana antes. Y el tipo no se animó a ir y el simposio se hizo nada más que con los cristianos, con los católicos, con O'Callaghan y con Tide, pero no con el otro, porque es decir, era una falta de honestidad científica que lo iban a destruir y entonces no se animó a hacerse presente. Bueno, todo eso bajaba la redacción de los Evangelios. Bueno, no sé, ¿alguna otra cosa?